Buen día para todos. En esta sesión vamos a trabajar y abordar los temas correspondientes a el sistema nervioso, que corresponde al módulo de biología humana. Quien les habla, el docente David Camilo Enríquez Pérez. Vamos a, en una primera parte, una explicación general de lo que compone el sistema nervioso central y periférico, los órganos que allí intervienen para el impulso nervioso, y lo complementamos con un video donde nos va a indicar y nos va a acercar un poco más a ese conocimiento en cuanto al sistema nervioso y a su funcionamiento. Y para finalizar, vamos a hablar un poco de las enfermedades. Vamos a navegar por una página donde nos va a mostrar acerca de la epilepsia. Entonces, cómo afectan estos padecimientos a gran parte de la población y cuál es la relación que tiene esta sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso hace parte de la gran mayoría de todos los seres vivos, en diferentes formas, complejidades y estructuras. Hay unos seres vivos que tienen un sistema mucho más evolucionado, más complejo, y otros organismos tienen un sistema mucho más simple. En este caso nos vamos a basar de la generalidad del sistema nervioso humano, que es un poco más estructurado, y asimismo pues para identificar pues cómo funciona esta red neuronal y de impulsos tanto eléctricos como de información a lo largo de todo el organismo. Entonces, el sistema nervioso está encargado de regular y coordinar la respuesta de los organismos. Y en este esquema, pues vamos a ver cómo está formado. Entonces, básicamente es una red compleja de tejido que se encarga de transportar información, de llevar esa información a todo lo largo del cuerpo, y asimismo también controlar otras funciones, ya sea movimiento, ya sea alimentación, ya sea percepción, pensamientos, sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces es un sistema bastante complejo que pues intervienen casi todos los sistemas. Entonces, allí pues lo vamos a dividir en varios aspectos, en varios grupos. Entonces, se divide en el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que es el órgano o la parte de donde se origina todo este impulso. El encéfalo pues está conformado por el cerebro y el cerebelo y el tronco encefálico. Y la médula espinal, pues es toda esa parte, esa prolongación del cerebro, que cruza por toda la médula y llega también a conectarse con todos los nervios o los pares nerviosos a lo largo de todo el cuerpo. Y asimismo posee pues otras funciones como el movimiento, como los sentidos y todo el sistema sensitivo. Ahora bien, tenemos un sistema nervioso periférico conformado por el sistema nervioso somático y autónomo. Entonces, en el sistema nervioso somático y autónomo son estos órganos o estas funciones que el cuerpo realiza por sí sola como formas involuntarias, como el movimiento del corazón, de los intestinos, el, del, mm, de los pulmones en la forma de respirar, y asimismo pues los pensamientos y demás. Entonces, estas estructuras forman la compleja red neuronal que tiene el sistema. Ahora bien, aquí tenemos pues ya las gráficas. Entonces tenemos al encéfalo, que está compuesto por el cerebro, esa estructura, esa masa de tejido nervioso, y tiene varias estructuras. Según la ciencia, pues afirma que el encéfalo es uno de los órganos más complejos, y que no se ha podido traducir o investigar a profundidad, porque pues hay aspectos que son bastante
abstractos, podríamos decirlo así, para ese funcionamiento, como lo que son los pensamientos, los recuerdos, la memoria, etcétera, etcétera, que allí también funciona. Entonces aquí tenemos esa masa, tenemos las cisuras y las circunvoluciones, todas esas rayitas y esas como arruguitas se denominan cisuras y circunvoluciones. Entonces tenemos toda esa masa encefálica compuesta por también lóbulos y asimismo cuando llevamos este tejido al microscopio, pues encontramos neuronas, que es esa red que forman esas redes de conexiones para transportar la información y el impulso a través de redes eléctricas. Entonces tenemos toda esa estructura con diferentes partes. En este caso, pues tenemos el cerebro, el encéfalo, perdón, el cerebelo y la médula espinal que ya va saliendo y pasa por toda la columna vertebral en gran parte de los mamíferos. En otros organismos más simples, solo tiene una pequeña red que pasa por todo su cuerpo de esta parte nerviosa, pero acá ya tiene un centro de mando, que llamémoslo el cerebro, el cerebelo, y que lo dirige por toda la médula y por todos los pares nerviosos. Entonces así tenemos pues la diferenciación de todo. Tenemos dos hemisferios que tiene el cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y asimismo también encontramos pues lóbulos, 5 lóbulos, que es el frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal, que son también, tienen unas funciones encargadas. Y en la parte interna también tenemos pues el tallo cerebral, que ahí encontramos el hipotálamo, el tálamo y los demás sistemas que corresponden a al control de otras funciones como la vista, el oído y las percepciones. Tenemos el sistema nervioso parasimpático, el periférico, el sistema parasimpático y el simpático. Entonces, todas esas son las funciones involuntarias. Entonces, el parasimpático, por ejemplo, tiene la función de contracción de las pupilas, estimular la salivación, controlar las vías aéreas, las pulsaciones o los movimientos cardíacos, las funciones del estómago, la liberación de las glándulas y del sistema endocrino y estimular actividad intestinal y genital. Y asimismo el sistema simpático también se encarga de dilatar pupilas, inhibir la salivación, o sea, al contrario. Entonces son sistemas, son la parte del sistema que es involuntaria y que controla sin necesidad de una orden directa de nosotros en nuestra conciencia o en nuestra voluntad. Entonces, funciones del sistema nervioso. Varias funciones, pero las principales son la función sensitiva, que es captar los estímulos externos y generar pensamientos, generar receptores. Llegan a los receptores para determinar qué es lo que se está sintiendo. Por ejemplo, el ruido, o el sonido, la vista, o lo que se observa. Algunas percepciones como el frío, el calor, todas esas sensaciones que se perciben de lo exterior. La función integradora está vinculada con el procesamiento de la información y la de procesar una respuesta, todo lo que son los pensamientos y cómo llega la información. Es, por ejemplo, que nosotros nos estamos quemando automáticamente, la reacción es hacer un movimiento para quitar la parte donde se está quemando pues la piel. Asimismo, esa es la respuesta. Y todo viaja de forma eléctrica. Entonces son pensamientos y son formas muy rápidas de generar esas respuestas. Y la motora, la generación de movimiento. Entonces todos los movimientos, ya sean voluntarios e involuntarios, los controla el sistema nervioso. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cómo entran los estímulos? Entonces, entran en gran parte los sentidos como el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído, y llegan al sistema nervioso, al sistema nervioso central,
También tenemos sensores como la piel, los vasos y los órganos que también mandan una respuesta. Entonces, esto es lo que entra del exterior, el sistema nervioso lo procesa para mandar una respuesta por medio de las glándulas, por medio de los músculos y para generar movimiento. Entonces, todo eso viaja por el encéfalo, la médula y los nervios por todo el cuerpo. Entonces, cuando entra, se necesitan receptores y para la salida se necesitan los efectores, lo que genera la respuesta. Entonces, acá tenemos el estímulo, genera un receptor, se genera una vía sensitiva, se modula para generar una respuesta motora, se genera el efecto y se genera una respuesta, lo que anteriormente vimos, y a través de cómo viaja de las neuronas. A continuación vamos a ver un video que nos va a acercar un poco más a este conocimiento del sistema nervioso y el funcionamiento del cerebro. El cuerpo humano es una máquina perfecta, Para que funcione, cada parte es fundamental. Órganos y tejidos sincronizan sus movimientos a la perfección, organizados en sistemas. El sistema nervioso es una de estas redes, complejas e indispensables. Tejidos nerviosos, impulsos eléctricos, millones de neuronas y un órgano que procesa todas nuestras conexiones, el cerebro. Una estructura fascinante. Sistemas. El cuerpo humano. Nervioso. El sistema nervioso es el centro de control del organismo. Es como una computadora que recibe y procesa datos de los distintos órganos para lograr una respuesta del cuerpo. Gracias a él, podemos realizar acciones voluntarias como caminar, hablar o imaginar, e involuntarias como pestañear, bostezar o tener hipo. Lo componen dos grandes estructuras, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por una red de nervios que se extienden por todo el cuerpo. A su vez, está dividido en dos estructuras. Por un lado, el sistema nervioso somático, que maneja acciones voluntarias de los músculos como caminar o levantar un objeto. Cuando actúa, las fibras nerviosas llevan la información a los músculos para que el cuerpo realice una determinada acción. Por otro lado, está el sistema nervioso autónomo, encargado de controlar las acciones involuntarias. El sistema autónomo se encarga de funciones como la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, la sudoración, la dilatación de las pupilas o la excitación sexual. Una de sus misiones más importantes es regular las funciones del cuerpo para aumentar o reducir las capacidades según lo que necesite. Para eso utiliza dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Cuando estamos en situaciones de estrés o peligro y cuando estamos realizando actividad física, el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria y reduce el proceso de digestión de alimentos. En cambio, cuando el cuerpo necesita relajarse, el que actúa es el sistema parasimpático. Reduce la frecuencia cardíaca y el organismo se equilibra. El sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal. Del sistema nervioso periférico están los nervios que van por todo el cuerpo. Las fibras nerviosas llevan la información para que el cuerpo
realice cada acción. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control, procesa y envía toda la información. Pero volvamos mejor a la segunda gran estructura, el sistema nervioso central. Tiene una función importantísima. No solo recibe señales del cuerpo, sino que además debe decidir cómo responder a cada una de ellas. Tanto acciones físicas como sentimientos o pensamientos. El sistema nervioso central está dividido en dos partes. Por un lado, el encéfalo, que es básicamente todo lo que tenemos dentro de la parte superior de la cabeza, como el cerebro y otros cientos de estructuras. Por el otro, en el sistema nervioso central, hallamos la médula, que se encarga de transmitir los mensajes que el cerebro le envía al cuerpo y viceversa. Además, coordina los reflejos, que son respuestas de nuestro cuerpo a estímulos externos. La médula es una especie de gran cordón blanco que va desde el bulbo raquídeo hasta la región lumbar de la columna vertebral. Se compone de unas vías que permiten transmitir los mensajes desde el cerebro y hacia él, a través de 31 pares de nervios que se disponen a ambos lados de ella. El bulbo raquídeo sirve como nexo entre la médula y el cerebro. Es un lugar estratégico donde se localizan los centros de control de las funciones cardíacas y respiratorias. Por encima del bulbo raquídeo aparece la protuberancia anular. Este puente interviene en fenómenos como el estado de alerta y el sueño. Cada vez que hacemos equilibrio o movimientos que requieren coordinación, el que actúa dentro del sistema nervioso es el cerebelo. El cerebelo se encuentra dentro de la fosa craneal occipital. Su tarea es muy vulnerable a sustancias como el alcohol. Por eso, cuando tomamos mucho, perdemos la coordinación del cuerpo. El sistema nervioso central también cuenta con otra estructura que conecta y transmite impulsos, desde la corteza cerebral y hacia ella, el mesencéfalo. Conocido también como cerebro medio, procesa la información visual y auditiva y ayuda a controlar la temperatura del cuerpo y la percepción del dolor. Ya hablamos de los diferentes órganos que tenemos dentro de la cabeza, pero llegó la hora de describir cómo funciona el más importante, el cerebro. Así como las computadoras cuentan con un microprocesador y chips que les permiten funcionar, el sistema nervioso tiene el cerebro, que es capaz de procesar gran cantidad de información. Súper veloz, el cerebro recibe y trabaja las señales nerviosas tanto del interior como del exterior del cuerpo. Estamos por hacer una tomografía de cerebro. Tenemos un paciente, ahí está la técnica que lo está acomodando en el equipo. Esto se llama decúbito supino, cuando el paciente está boca arriba. Para hacerte una idea, esto es como si nosotros agarráramos tu cabeza y vamos haciendo secciones o cortes de esta forma. Y después vamos a ver cada sección, la vamos a ver desde abajo y ahí podemos ver todas las estructuras. Esto es la fosa posterior, donde está ubicado el cerebelo. Estos son los ojos, estos son los nervios ópticos, ahí está la nariz. El cerebro tiene dos regiones bien delimitadas. La sustancia blanca, que es la región interna, está formada por una red de fibras nerviosas que se entrecruzan. La sustancia gris, también conocida como corteza cerebral, es un conjunto de miles de pliegues que recubren la parte externa del cerebro. Esos pliegues son el resultado de la evolución del cerebro. Para poder aumentar su capacidad de procesar información, se fue expandiendo dentro de la estructura rígida del cráneo. Por eso el cerebro se fue plegando para caber ahí.
Para proteger al cerebro, al tronco del encéfalo y a la médula, existe un líquido que se encarga de amortiguar los golpes y prevenir traumatismos. Se llama líquido cefalorraquídeo. El cerebro está dividido en dos: el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Al revés de lo que uno podría imaginar, cada hemisferio controla el lado opuesto de nuestro cuerpo. Esto se debe a que las fibras nerviosas que las unen con el resto del organismo están entrecruzadas. Y además, cada hemisferio está asociado a acciones muy distintas. El lado derecho es el más creativo. Controla habilidades como los sueños o la imaginación y capacidades como la percepción global o la intuición. En cambio, el lado izquierdo es el más racional. Controla el pensamiento analítico y la lógica. Los hemisferios se dividen, a su vez, en 4 partes llamadas lóbulos. Cada uno tiene funciones muy específicas. El lóbulo frontal está relacionado con la memoria a corto plazo, la producción del lenguaje, la planificación, el comportamiento y los movimientos del cuerpo. El lóbulo parietal procesa la información sensorial que proviene de distintas partes del cuerpo, como el frío o el tacto, e interviene en la coordinación y el reconocimiento del espacio. El lóbulo temporal, ubicado aproximadamente detrás de cada sien, interviene en la mayor parte de los procesamientos de la memoria y regula emociones y el aprendizaje. Además, es donde se localiza la corteza auditiva. Por último, el lóbulo occipital es el encargado de procesar la información visual e interpretar todo lo que vemos. El cerebro tiene 2 hemisferios, uno derecho y el otro izquierdo. El izquierdo es el más racional, el derecho se pone a imaginar. El lóbulo parietal, los sentidos vamos a procesar. Desde el lóbulo frontal, la memoria a corto plazo vamos a regular. Con el lóbulo occipital, procesamos la información visual. Con el lóbulo temporal, las emociones vamos a desarrollar. El sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Pero todavía queda una pieza fundamental. Entre los 2 hemisferios cerebrales se encuentra el tálamo. El tálamo se encarga de procesar información sensorial de los receptores para transmitirla a la corteza cerebral. Los receptores son estructuras distribuidas por todo el cuerpo que captan y transmiten procesos, como la presión, la temperatura o el dolor, entre otras cosas. El tálamo nos permite interpretar el tacto, el dolor o la temperatura. Todos los sentidos, menos el olfato, se procesan en el tálamo. Por debajo de él está el hipotálamo, compuesto por un grupo de neuronas reguladoras de las conductas que responden al instinto de supervivencia, como la alimentación, la ingesta de líquidos o el control de la temperatura del cuerpo. Además, ejerce un rol muy importante de conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, que es el encargado de producir todas las hormonas del cuerpo. Así como las computadoras, el cerebro no podría funcionar sin un elemento fundamental: la electricidad. La doctora Silvia Kochen está realizando un electroencefalograma que permite seguir la actividad eléctrica y saber cómo funcionan las ondas cerebrales. A principios del siglo pasado, a alguien se le ocurrió pensar de que, aprovechando que las neuronas, que son las células
que es la unidad básica del sistema nervioso central, que está en el cerebro, tenían actividad eléctrica, se logró poner sensores en el cuero cabelludo, que son lo que llamamos electrodos, y entonces la diferencia que hay, se llama diferencia de potencial eléctrico entre un electrodo y otro electrodo, es lo que te permite registrar la actividad eléctrica en cada uno de estos canales. En este caso, estamos estudiando un paciente que tiene colocado 32 electrodos, vemos la diferencia entre cada canal, entre electrodo y electrodo. Cuando vos estás dormido tenés una actividad más lenta, que se mide en hertz, puede ser de 2 a 3, 4 hertz, 6 hertz. Cuando uno está despierto, pero está relajado, no está pensando en nada, pero está despierto con los ojos cerrados, tiene una actividad que está entre los 8 y los 12 hertz, que es lo que se llama ritmo alfa. Y cuando uno abre los ojos o está atento a algo o se acordó de algo, las neuronas oscilan más rápido en general. Por encima de los 12 Hz, puede oscilar hasta 50 o 200 Hz. El cerebro funciona gracias a una compleja red de conexiones neuronales. Anatómicamente, las neuronas no están en contacto, sino que se encuentran separadas por una pequeña grieta microscópica. Se comunican entre sí a través de un proceso electroquímico. El impulso eléctrico, que pasa a través de una neurona, se transmite a otras mediante la liberación de unos mensajeros llamados neurotransmisores. Ese vínculo entre dos neuronas se llama sinapsis. Lóbulos tenemos y neuronas, ¿cuántas son? Ellas son 100.000 millones que entablan comunicación. Una neurona, Manda un mensaje, otra neurona, recibe ese mensaje. una neurona, Manda otro mensaje, otra neurona. recibe ese mensaje. Una neurona manda un mensaje. Otra neurona recibe ese mensaje. Cada neurona puede enviar distintos neurotransmisores según la información que quiera transmitir. Cada vez que aprendemos algo, se producen nuevas conexiones neuronales que no existían antes de ese momento. El cerebro tiene cerca de 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas puede comunicarse hasta con alrededor de otras 50.000. Todas ellas trabajan en redes que se agrupan según la tarea que deben realizar. Y así pensamos, aprendemos, recordamos, hablamos, se nos ocurren ideas, nos movemos, reaccionamos ante estímulos, mientras hacemos todo tipo de actividades en cada momento, aunque no nos demos cuenta. Si pudiéramos mirar una neurona de cerca, veríamos que está compuesta por 3 partes. El soma, o cuerpo celular, que contiene el material genético. Acá es donde se llevan a cabo todos los procesos de metabolismo neuronal. Las dendritas son las encargadas de transmitir las señales a otras neuronas. Y el axón es la parte delgada de la neurona que transmite la información del soma a las terminales y viceversa. Además, las neuronas cuentan con las células gliales, que sirven como sostén estructural y funcional y cumplen un rol muy importante en la transmisión del impulso nervioso y en la reparación neuronal. Aunque a veces nos desconectemos, el cerebro nunca descansa. Cuando dormimos, funciona como un cargador de batería almacenando energía para el resto del día. Mientras dormimos, recopila toda la información importante acumulada durante el día y la revive como un video. Esta información pasa de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Además, el sueño es muy importante para que las funciones mentales trabajen de forma correcta. Por eso, la gente que tiene insomnio puede sufrir consecuencias en su comportamiento. El sistema nervioso regula nuestra mente y nuestra conciencia.
Es como un gran centro de controles en el que se intercambian órdenes, mensajes e información. Nos permite tomar decisiones, caminar, pensar, hablar, emocionarnos y también acciones involuntarias como estornudar, toser o simplemente respirar. El cerebro es la supercomputadora que comanda ese centro de controles. Por eso es muy importante cuidarlo y estimularlo para que trabaje siempre al máximo. Todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todo eso que pensamos, todo eso que sentimos, todo eso que cantamos. El cerebro tiene dos hemisferios, uno derecho y el otro izquierdo. El izquierdo es el más racional, el derecho se pone a imaginar. Lóbulo parietal, los sentidos vamos a procesar desde el lóbulo frontal. La memoria a corto plazo vamos a regular con el lóbulo occipital. Procesamos la información visual con el lóbulo temporal. Las emociones vamos a desarrollar. El sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Cuatro lóbulos tenemos y neuronas. ¿Cuántas son? Ellas son 100.000 millones que entablan comunicación. Una neurona, Manda un mensaje. otra neurona, Recibe ese mensaje. una neurona, Manda otro mensaje. otra neurona. Recibe ese mensaje. Sinapsis, sinapsis, Una neurona manda un mensaje. sinapsis, sinapsis. Otra neurona recibe ese mensaje. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal. Del sistema nervioso periférico están los nervios que van por todo el cuerpo. Las fibras nerviosas llevan la información para que el cuerpo realice cada acción. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa y envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal, Espero que les haya gustado un poco el video acerca de el sistema nervioso y de cómo funcionan los impulsos y la conformación del cerebro. A continuación, vamos a indagar un poco sobre esta página web de la Organización Mundial de la Salud o de la OMS, donde nos muestra algunos temas importantes acerca de la salud de las personas. En este caso, pues escogí un temario o una temática sobre la epilepsia y cómo esto afecta el sistema nervioso. Entonces, la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica no transmisible que afecta a personas de todas las clases. Como datos importantes, entonces en todo el mundo unos 50 millones de personas padecen de esta enfermedad desde este trastorno neurológico. Cerca del 80% de pacientes que tienen esta enfermedad tienen ingresos inferiores o bajos. Y se estiman que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se diagnosticaran a tiempo y se trataran. Entonces, también esto hace parte pues, de una enfermedad que afecta
todo el sistema y puede llegar a ser degenerativa si no se trata. Entonces, acá nos va indicando cómo es este proceso y cuál ha sido su afectación a lo largo del tiempo. ¿Cómo se caracteriza? Entonces dice acá que se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario y que pueden involucrar parte del cuerpo parcial o todo el cuerpo generalizado. En ocasiones se acompaña de pérdida de conciencia y el control pues, de lo que veíamos anteriormente, el sistema simpático o parasimpático. Las convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas en el grupo de células cerebrales como, pues, ¿cuáles son? Las neuronas. Y esas convulsiones pueden ir desde episodios muy pequeños hasta contracciones musculares prolongadas y más graves. ¿Qué signos tiene? Las características de las convulsiones varían y dependen en qué parte del cerebro comience. Ocurren síntomas temporales como pérdida del conocimiento y hasta alteraciones del movimiento, en particular pues el gusto, la visión y el estado de ánimo. Bueno, acá también nos muestran qué datos tiene la enfermedad, cuántas personas pueden llegar a padecerla y qué proporción de la población la está sufriendo. ¿Qué causas? Pues podemos indagar un poco más. La epilepsia no es contagiosa y aproximadamente 50% de los casos en todo el mundo pueden generar los mismos síntomas. Las causas de la epilepsia se dividen en categorías varias, pueden ser genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunológicas y en unos casos desconocidas. Pueden deberse a daños del cerebro, causas prenatales, malformaciones congénitas cuando vienen pues desde el nacimiento, traumatismos craneoencefálicos graves, accidentes cardiovasculares o demás afectaciones como tumores. ¿Qué tratamiento? Pues acá nos indica que las convulsiones se pueden controlar con medicamentos, pero pues siempre se dice que debe haber un seguimiento porque esos medicamentos pueden también generar obstáculos a largo plazo. Por eso siempre indica estar en chequeos médicos. Y la prevención nos indica la OMS que 25% de los casos se pueden prevenir. Se previenen evitando traumatismos craneales, atención perinatal, administración de medicamentos para bajar la temperatura corporal, porque pues la temperatura también puede afectar, y las infecciones también del sistema nervioso. También nos hablan acá de las repercusiones sociales y económicas y qué derechos tiene en cuanto a la respuesta de la OMS. Entonces es importante que pues podamos indagar un poco más acerca de esta temática. Acá también nos muestran algunas otras enfermedades que pues pueden afectar directamente el sistema nervioso. A continuación les voy a presentar los créditos y las referencias de todo el material visto el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y hayamos ampliado un poco más este conocimiento adquirido previamente. Acá les dejo pues las referencias de las diapositivas y del material utilizado el día de hoy, el video y la página web donde encontramos pues la noticia de la epilepsia por la OMS. Espero que puedan seguir indagando y generando un poco más interés acerca de los conocimientos de la biología humana. Nos vemos en un siguiente video y quien les habló, el docente David Camilo Enríquez. Muchas gracias.